¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro. En avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. Muy bien, amigos, estamos nuevamente en el canal y bueno, a mucha gente le gustó. No fue una sorpresa porque sé que el tema de Perú es un tema que llama muchísimo la atención, no a los venezolanos, sino a todos los hispanoamericanos. O sea, todos estamos pendientes de lo que está ocurriendo con el Perú y sobre todo en el Perú con Pedro Castillo. O sea, Pedro Castillo se ha convertido en, no sé si el término aplica bien o podrá ser ofensivo, Rodrigo, pero Pedro Castillo es como la nueva vedette de la izquierda latinoamericana. ¿Por qué? Porque Pedro Castillo todos los días hace locuras. Pedro Castillo se ha convertido, yo siempre se lo digo a Rodrigo, con quien hablo habitualmente, Rodrigo Saldarriaga, que me acompaña nuevamente desde el Perú, periodista peruano. Yo le digo a él que Pedro Castillo y sus locuras me recuerdan siempre a los primeros años de Chávez y la convulsión que causó la llegada de un tal Hugo Chávez y de la revolución bolivariana a Venezuela. Todos los días había noticias con Hugo Chávez, todos los días había cosas que el chavismo hacía. Bueno, en Perú la cosa sigue crispada, Rodrigo. En Perú entiendo que se está motorizando el segundo intento para promover lo que llaman la vacancia de Pedro Castillo desde el Congreso, es decir, que Pedro Castillo sea desalojado definitivamente de la presidencia de la República del Perú. ¿Cómo están las cosas en Perú, Rodrigo? ¿Qué actualización tenemos respecto de la última conversación que tuvimos por acá por el canal? ¿Cómo ves ese segundo intento? El primero no fructificó de sacar a Pedro Castillo por la vía de la vacancia presidencial. Bueno, en la primera oportunidad, incluso cuando se recogieron las firmas que se necesitaban para poder presentar la moción de debate, ¿no?, de la vacancia, apenas si se consiguieron las 28 firmas, si mal no recuerdo. En esta oportunidad se han conseguido por encima de esta cantidad inicial, se acercó inclusive a los 52 votos necesarios para que se pueda admitir la moción de vacancia. Entonces estaban más que asegurados, ¿no? Estaba más que asegurado en esta oportunidad, en este segundo intento por admitir la moción de vacancia, y podríamos considerar que el objetivo final es la destitución. Si bien ahí en el camino voy a poder extenderme un poco más, la diferencia es que hay más congresistas convencidos de que Castillo tiene que dar la cara, ¿no? Hasta el año pasado lo que se percibía en la oposición, en cierta oposición que se hace llamar como tal y parece que no lo es, sobre todo por lo que se ha descubierto en estos meses, de ciertos congresistas no efectivamente tránsfugas, pero que sí son funcionales al oficialismo dentro de sus bancadas y se hacen de oposición o se hacen llamar como tal. Las bancadas en diciembre de oposición no estaban seguras de que llevar a Castillo al Congreso a que dé explicaciones sea lo correcto, porque se percibía como un intento de desestabilizar al país. Con todo lo que ha ocurrido desde diciembre del año pasado hasta hoy, con que la señora Carolyn López, que es esta empresaria y lobista, ¿no?, que estaba involucrada en visitas clandestinas a Castillo, se ha acogido a la colaboración eficaz, y además Castillo ya empezó a hacer aguas por todos lados. Ha provocado justamente que ya esta oposición, que si bien no está muy convencida de que es necesario vacar a Castillo, ya no puede hacerse la vista gorda de que no tiene que Castillo dar la cara. Esa es la gran diferencia entre diciembre y ahorita. Tú nos decías en aquella oportunidad, Rodrigo, hace un par de meses atrás, creo que grabamos hace como 2 meses la primera conversación, que Castillo, aunque estaba muy desaprobado, que Castillo, aunque era muy mal visto por la ciudadanía, incluso por los propios por ese conglomerado de intereses que confluyen en el Congreso peruano,
A Castillo no lo habían sacado en medio porque era funcional a unos clientelismos políticos creados, le garantizaba los puestos a gente dentro de las burocracias del Perú y de los partidos fundamentalmente del centro izquierda, de lo que llaman los morados allá, de lo que puede ser los socialdemócratas, los progres peruanos. Pero parece que esa hora que tú anunciabas en esa primera conversación que iba a llegar, o sea, donde los intereses de Castillo ya se divorcian absolutamente de los intereses de esta izquierda caviar, de esta izquierda progre, parece que está llegando, parece que desde el propio Partido Morado, ahora un hombre que uno ve como el expresidente Sagasti, dice, a Castillo hay que sacarlo de en medio y el mecanismo es, si a él se le ocurre, reformar un artículo de la Constitución, entiendo, peruana, para recortar el mandato de Castillo. ¿Por qué está llegando la hora, Rodrigo, en el que los caviares, como los llaman ustedes en el Perú, que es esa izquierda progre, bien acomodada, bien limeña también, ¿no? Tiene la necesidad de salir de Pedro Castillo? ¿Por qué? Porque ya no lo pueden controlar. Lo que pasa es que Castillo, desde julio hasta muy recientemente, había dado ciertas cuotas de poder a esta gente por un tema de balance, ¿no? Y por un tema de seguridad, ¿no? Hacer una alianza con los progres, que son, o con los caviares, como se les llama aquí en el Perú, es como tener una suerte de póliza de seguro, ¿no? Porque estos inmediatamente se convierten en operadores políticos para evitar que tú caigas. Porque obviamente si caes tú, caen ellos, en tanto que como ellos ya no son quienes controlan directamente el gobierno, porque ya no tienen a Vizcarra, ya no tienen a Sagasti, ya no tienen a PPK, ya no tienen a Humala, como fue previamente, sino que ahora tienen a un invitado, a un outsider, que ha sido colocado ahí por toda una maquinaria que convenció a una gran mayoría de peruanos que era la mejor opción frente a la candidatura de Keiko Fujimori, que obviamente de haber llegado a la presidencia los hubiera votado a patadas, ¿no? Porque es lo que en verdad ellos temían. Quizá, aunque para serte sincero, creo que quien tenía esa propuesta más enérgica era López Aliaga con Renovación Popular. Él se había dicho que iba a votar a patadas prácticamente a los caviares. Keiko Fujimori no había sido tan agresiva, pero obviamente su círculo y sus aliados tenían esa Pero intención. alto allí, Rodrigo, tú dices que los caviares controlan indirectamente el poder en Perú. ¿Desde cuándo? Estamos hablando Desde el gobierno de Ollantumala. O desde sea, Humala ellos están controlando los hilos detrás del poder. sí, hay dos tesis que en realidad se complementan en tanto que se evidencian en la realidad, y tiene que ver con que después de la caída de Alberto Fujimori, ¿no? Por los escándalos de corrupción que sacudieron su tercer gobierno, que no pudo completar, eh, la maquinaria que orquestó el copamiento del poder llegó con llegó primero con Valentín Paniagua, Sí. presidente transitorio del Perú, del Partido Acción Popular, que es un partido de centro izquierda, y luego con la elección de Alejandro Toledo. Pero fue tan mala la experiencia de Toledo que fue vendido como una suerte de héroe, ¿no? Y que hoy, bueno, está preso, ¿no? En Estados Unidos por haber cobrado justamente en un proceso de investigación por una presunta coima de dólares por más de 20 millones de dólares. O sea, un santo no es el hombre. Y ocupó la presidencia Alan García Pérez, que se suicidó en el 2018, que había tenido un pésimo gobierno en los 80, había vuelto al Perú, habían prescrito algunas de las acusaciones que tenía en contra. Entonces, él gana las elecciones contra lo que se veía como la amenaza chavista, ¿no? Que era Ollanta Humala, que ya se comprobó por lo que han, por lo que han dicho sus, estas personas que se han acogido también a colaboración eficaz, ¿no? Creo que son agentes venezolanos, ¿no? No recuerdo exactamente el nombre, y han dicho, pues, ¿no? Que sí, Chávez le dio plata a Humala. Claro. Entonces, solamente en ese periodo de tiempo de 5 años en que Alan García gobernó el Perú, los caviares no tuvieron acceso directo al poder, ¿no? Y de hecho le fue muy mal, ¿no? Aunque Alan García fue permisivo con ellos en tanto que iban incrementando su poder fuera de las instituciones del Estado. Crearon una suerte de paraestado, ¿no?
Y es algo que sostiene gente como, por ejemplo, el ex canciller Francisco Tudela, ¿no? Con quien conversé recientemente, y él me decía eso, ¿no? El éxito de los caviares ha sido de crear un paraestado que luego simplemente han hecho copia y han pegado en el Estado peruano, y con Humala, en el 2011, lo tomaron todo. En el 16 quisieron repetir el plato, y lo consiguieron finalmente porque derrotaron a Fujimori, ¿no? Fujimori fue derrotada en el 2011 también por Humala, ¿no? Keiko Fujimori pierde todas las elecciones. Pero PPK, un hombre venido pues de la banca, creo, ¿no? Que era banquero, PPK, y que en teoría planteaba un ideario de derecha económica, porque eso es lo que se vendía, que era un hombre, un tecnócrata. Sí, claro. Estaba controlado por la caviarada en el fondo. PPK. Así es, controlado por la caviarada, en tanto que para poder justamente llegar y ganar la segunda vuelta, no llegar porque llegó la segunda vuelta, pero para poder ganar la segunda vuelta, él necesitó el apoyo de toda esta estructura, ¿no? De agentes y de operadores, ¿no? Porque obviamente no podía derrotar a Keiko Fujimori fácilmente. Y es muy gracioso que incluso en las cifras que uno puede ver, ¿no? Keiko Fujimori llegó a ganar incluso en regiones donde en esta última elección no ha podido ganar, ¿no? Porque más allá del odio que le puedan tener a esta mujer por su apellido y por lo que ha hecho también, o por lo que se le acusa de haber hecho, pesó en su momento algo que PPK y la gente de su campaña entendió, que él era percibido como un gringo, él era percibido como un extranjero, era percibido como alguien no peruano. Y eso hizo que en algunas regiones del sur andino y del centro se inclinara un poco la balanza a favor de Fujimori, porque justamente PPK era percibido como tal. Pero finalmente PPK triunfó, ganó las elecciones, también por un margen reducido, y Fujimori ganó pues una mayoría parlamentaria gigantesca, ¿no? Claro. Y bueno, ese es más o menos el resumen, ¿no? PPK finalmente tuvo que renunciar, asume Vizcarra cierra el Parlamento de una manera muy cuestionable hasta el día de hoy, ¿no? Por más que mucha gente les celebra. Y bueno, luego lo destituyen, sube Merino lo sacan en 5 días. Esta maquinaria que cada día se ha fortalecido más entra Sagasti, y con Sagasti han tenido pues todo servido. Y Sagasti ha sido, como yo sí me parece que es muy preciso señalar, un Kerensky, ¿no? El presidente de la Rusia posarista, ¿no? Previa a la Revolución Soviética. El tipo abrió las puertas a los rojos, ¿no? Y ese es el papel de Sagasti. Ahora, cuando uno ve, ayer veía a la presidenta del Congreso, la señora Alba, ¿no? Mari Carmen Alba. Ajá. Y ella dice, yo no sé de dónde Castillo saca los ministros. Castillo ha puesto 50 ministros en 8 meses. O sea, esto es reciclar y reciclar y reciclar, y parece que tiene una fábrica de ministros, pero uno es peor que el otro. Pero lo que además llama la atención es que el propio partido que lleva a Castillo a la presidencia, que es el Partido Comunista Perú Libre, saca unas denuncias hace algunos días también y dice, es que Castillo tiene prácticamente no un gabinete de ministros, él tiene un grupo por encima de los ministros que están dando la cara todos los días, que son los que lo tienen secuestrado. O sea, prácticamente Castillo es un títere de un gabinete de sombra, es lo que se ha dicho. Este gabinete de sombra al que apunta la izquierda radical peruana, Rodrigo, es el gabinete de sombra de los morados, o yo estoy un poco perdido. ¿A quién apuntan ellos como responsables? Ellos se refieren más bien a un grupo de personas que son del círculo íntimo de Castillo. Lo que pasa es que Castillo en algún momento tuvo formalmente un gabinete de caviares, ¿no? Que fue el segundo, donde estuvo la señora Mirta Vázquez, ¿no? Inicialmente tuvo su cuota caviar con el primer gabinete del señor Torres, perdón, del señor Bellido, un filosenderista, pero de lo peor, ¿no? Hasta el día de hoy imputado justamente por eso, por apología. Y pero se consolidó la presencia caviar con Mirta Vázquez, que viene del Frente Amplio, ¿no? Y que tiene una agenda ecologista, pro aborto, ¿no?
El otro día la mujer ha hecho el grito al cielo porque el Congreso, que tiene una mayoría pro vida y pro familia, ha decidido celebrar el Día del Niño por Nacer. Y ella dice que tal celebración es un insulto para las mujeres que han sido violadas, ¿no? La cosa es que a lo que se refiere Perú Libre es que Castillo ha buscado, a como de lugar, a un montón de personas que le sean leales, es decir, ha buscado a sus amigos. Porque ni siquiera el propio Castillo, por más que fue candidato de Perú Libre, tiene control sobre Perú Libre, porque Perú Libre es el partido de Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón no fue candidato por una razón muy sencilla, porque el tipo está condenado por corrupción y la ley te impide, ¿no?, ser candidato a un cargo electo si es que estás condenado, desde primera instancia. Y quiso ser candidato a la vicepresidencia, tampoco la ley se lo impedía como tal. Entonces, Castillo fue encontrado prácticamente por Perú Libre y fue puesto como candidato. Lo fabricaron, ellos lo fabricaron. Y así le pusieron su sombrero cuando él nunca ha usado sombrero en su vida. Ah, Yo ¿no? he conocido a Pedro Castillo cuando lideraba las marchas del CONARE contra la ministra Martens en el 2017, y el tipo nunca usó sombrero en su vida. Yo lo he visto en el Congreso varias veces, porque los fujimoristas en su momento, mira cómo es de irónica la vida, la mayoría parlamentaria fujimorista que quería destruir a PPK, conversó con Castillo y lo llevó al Parlamento, y lo invitó al Parlamento, y lo sentó a la Comisión de Educación, ¿no? Le dieron el atributo de ser él el representante y la voz del magisterio cuando no lo era, ¿no? ¿Y cómo habrá sido de peligroso Pedro Castillo, que Patria Roja, el Partido Comunista Maoísta del Perú, pero que no está vinculado a Sendero, nunca ha estado vinculado, más bien Sendero les ha matado a varios de sus dirigentes? Patria Roja, un partido comunista maoísta, alertó y dijo: Pedro Castillo es un radical y es un filoterrorista, ¿no? Esto hace varios años atrás. 2017, el ministro del Interior del momento, Carlos Basombrío, fue al Congreso y les dijo: ya, nosotros somos los caviares, ustedes son los de la derecha, perfecto, ¿no?, pero nosotros nos podemos pelear en debate. Esta gente viene atrás con bombas, ¿no? Claro. O por lo menos tiene un antecedente de ello, ¿no? O sea, la torpeza que han tenido en cálculo a largo plazo o a mediano plazo finalmente ha sido impresionante de parte del fujimorismo, y prácticamente el Castillo aprovechó el apetito fujimorista por acabar con PPK para encumbrarse y legitimarse como líder de un movimiento que, más allá de los reclamos habituales que tiene el magisterio, que pueden ser justos, en tanto reciben una paga miserable y la infraestructura es pésima, pero en esta ocasión tenía que ver con un tema de evaluación, y hay muchos profesores en el Perú de educación básica que brindan una educación terrible, ¿no? Y el gobierno quería hacer un cambio ahí, en ese momento. Y se ha aprovechado Castillo además de que los caviares estaban buscando reclutar a alguien que salvaguardara, ¿no?, los intereses. Lo que pasa es que los caviares son muy blancos para el sentimiento popular, ¿no? Los caviares son gente de universidades de élite en el Perú, ¿no? Bueno, yo veo al señor Sagasti, Rodrigo, además, yo lo veo, que no lo conozco, obviamente, lo he visto poco, lo he seguido por, bueno, lo que significó su tránsito por la presidencia, pero además en todas las fotos referenciales que hay de Francisco Sagasti, a mí me parece un lord, un conde, me parece un hombre, claro, además con su pañuelo al cuello. Yo digo, bueno, y este hombre parece parece un lord inglés, ¿no? Parece un lord inglés. Claro, sí, por supuesto, ¿no? De hecho, Aldo Mariátegui hizo una descripción para mí perfecta de lo que es Francisco Sagasti, un aristócrata viscontiano. Me parece genial. Para quien no conoce la obra de Visconti, obviamente no va a entender, pero es un aristócrata decadente, progresista, ¿no? Sí, sí. Eso es Francisco Sagasti. Cuando ocupó la presidencia del Perú, interinamente de noviembre de 2020 a julio de 2021, quien celebró toda la payasada que significó
la usurpación del Partido Morado de la presidencia de la República fueron todas las clases medias, ¿no? Que lo vieron como uno, ¿no? Claro. Ah, mira, pues, ¿no? Tenemos al ex funcionario del Banco Mundial, este hombre tan elegante, tan guapo, en las redes sociales, todas las pobres muchachas que han crecido sin figura paterna ponían, ay, es que es el papi Sagasti, ¿no? Y en verdad, ahí tú te dabas cuenta del nivel de inmadurez, perdón, de estupidez, ¿no? Y de absoluta ceguera respecto a lo que estaba pasando. O sea, Claro. el Partido Morado había usurpado el Ejecutivo, había usurpado primero la mesa directiva, había usurpado luego, por un tema constitucional, porque ellos son perfectos para desconocer la Constitución cuando no les conviene y reconocerla cuando les conviene, ¿no? Porque sacaron a Merino a patadas, lo llamaron lo peor, y incluso llegaron a tener comentarios sumamente racistas y clasistas con él, siendo ellos los grandes luchadores, no estrictamente el Partido Morado, pero sí sus afines, ¿no? Sus seguidores, ¿no? Ellos, como siempre, muy polite, ¿no? Pero luego se usurparon la presidencia, ocuparon la presidencia, hicieron lo que quisieron en la presidencia, pero luego, cuando llegó la hora del voto popular, no les funcionó, porque el pueblo peruano la palabra pueblo está muy manoseada, pero igual la voy a usar. El pueblo peruano no aguanta este tipo de payasos, ¿no? Y se sintió estafado, ¿no? Y yo Rodrigo, creo que... sí, te iba a decir, a esta altura, más allá de las maniobras, que obviamente ya van quedando con patas cortas y con, bueno, se van limitando ese margen de maniobra, ¿cuál es el estado de Castillo respecto a la percepción popular? Creo que la última vez que me comentaste una cifra era 69. 70% de rechazo cerca, ¿no? Que tenía Castillo la gestión. Y lo Claro. peor es que cerca de ese mismo porcentaje dicen que Castillo debería salir de la presidencia, ¿no? Que no debería continuar. O sea, la aprobación de Castillo está en mínimos históricos desde que comenzó el mandato en este momento, ¿no? Sí, mínimos históricos, haciendo una comparación con los demás presidentes que han llegado al cargo. Sí. El problema es que Castillo, por más que llegue a 80%, no va a salir. Es lo que pasó con Toledo en la primera década del siglo XXI, en los 2000. Toledo llegó como al 80% y más de desaprobación. La gente no lo quería. A Toledo la gente no lo quería, ¿no? Le encontraron 10.000 cosas y peor después, ¿no? Y el tipo, cuando ha querido volver a postular, no ha sacado pero ni el 4%. Pero no cayó porque era el alfil de esta maquinaria, de estos poderes fácticos que habían elegido a un hombre con rasgos indígenas para conectar con las audiencias regionales, ¿no? Y para venderte la narrativa de la superación y toda esta tontería. Con Castillo han hecho más o menos lo mismo, aun cuando Castillo no ha sido uno de los suyos. Lo que pasa es que si Castillo cae, y es algo que se está conversando dentro de los círculos de politólogos y analistas y todo eso, es que la posibilidad de que la izquierda pueda ganar es mínima, ¿no? Ahora sí no la chantan, pero ¿Quién sería el manera. principal, Rodrigo, y quién sería el principal favorecido políticamente de la caída de Castillo? No se sabe todavía, porque este es un país de sorpresas. No se sabe si será el fujimorismo tampoco, no se sabe. No se sabe, no, y tampoco no creo que lo sea. Pero lo que ocurre es que en este momento Sagasti está proponiendo este adelanto de elecciones. Obviamente lo hace para favorecer una posible candidatura que quizás tenga cierto éxito dentro de las clases medias de Lima y de otras ciudades como las del norte, ¿no? Que imitan mucho más o menos la demografía limeña o el comportamiento de la demografía limeña. Pero no hay que olvidar que hubo también un grupo de personas en este país que buscaban un cambio a como de lugar, ¿no? Y que las propuestas de los candidatos que le siguieron a Castillo, tanto Fujimori como López Aliaga, tenían como
como puntas de lanza una mejor distribución de la riqueza, aun cuando eran partidos de derecha, ¿no? Y tradicionalmente la derecha no habla de estos temas, pero por la emergencia en la que está el país, por el tema del COVID-19 que arruinó la economía peruana, ¿no? Se habló mucho del tema de la redistribución de la riqueza, a partir del canon minero, ¿no? De lo que se percibe de la inversión minera, ¿no? Y que sea distribuida en estas localidades, de la mejora de los servicios básicos de atención al ciudadano, ¿no? Y sobre todo, de que en el Perú en este momento, según lo que están viendo los expertos en esta materia, y tengo un amigo ahí, es que en el Perú hasta el 2016 se veía que existía una tendencia hacia la moderación cuando se iba a segunda vuelta. Y los candidatos se ubicaban al medio justamente para poder tomar esta bolsa de votantes moderados o de centro. Ok. Pero la crisis que fue elevada al cubo por la pandemia, ¿no? Y al día de hoy, justamente por la estupidez e incompetencia de este gobierno, ha hecho que la gente de ambos espectros, de la derecha y de la izquierda, todavía tomen posiciones mucho más radicales. O sea, se redefinan, ¿no? se afinan. Es decir, de todas formas, lo que siempre es transversal a la derecha y a la izquierda en el Perú, y eso los caviares no lo entienden, por eso que fracasan, ¿no? Los morados sacaron 2%, ¿no? Como partido, o sea, como ellos midiendo el partido. Sacaron 2% de votos. Y con 2% manejan al país prácticamente. Así es, así es, ¿no? Creíble. O sea, en tema de arrastre popular no tiene, pero tienen el control porque tienen, porque son parte de los poderes fácticos, ¿no? Claro. Entonces, lo que es transversal a la izquierda y a la derecha en el Perú, y reitero, los caviares no entienden, es el conservadurismo social. Muy afincado en el Perú, muy afincado. Muy afincado. Claro, tú les hablas de liberalizar las drogas, entregarles DNI con sexo cambiado a los transexuales, y de aborto. Por eso es que hay cierto discurso conservador de Castillo, que hay gente que dice, no, pero claro, Castillo no es de izquierda. Ahí, no, que no es claro que es de izquierda. Claro. ¿Dónde va a ser Castillo? Es que el conservadurismo social en el Perú es transversal, así como es la preocupación por la seguridad ciudadana, que es el primer ítem de las preocupaciones que tienen los peruanos el día de hoy, porque el crimen organizado está campeando a su antojo. Claro. ¿No? El tema de seguridad es importantísimo, el tema de reactivar la economía y que la gente tenga empleos, porque en este momento a la crisis internacional se suma la crisis interna porque el gobierno no sabe qué hacer. En esta semana, mientras conversamos, está a punto ya de prácticamente irse a la quiebra la petrolera estatal, Petroperú. Ok. ¿No? Con miles de millones de dólares que va a tener que pagar porque su deuda es astronómica, y esa plata, ¿de dónde diablos va a salir? ¿No? Y esa deuda viene desde la época de Humala, porque Humala se le dijo que no haga la remodelación de una, ¿cómo se llaman estos sitios? La refinería. De una refinería de Talara, porque el Perú no es un país petrolero. Tiene actividad petrolera, pero no es un país petrolero. No es un petroestado como Venezuela que vive del petróleo. No somos un país petrolero, no tenemos las reservas de petróleo. Claro. ¿No? Tenemos reservas de gas, que las reinyectamos porque este gobierno no quiere venderle a nadie, dice que todo es para consumo nacional, pero no quiere poner tampoco la infraestructura para que sea para consumo nacional. Claro. Entonces, te digo, las prioridades de los peruanos está justamente en la seguridad, está justamente en la preservación de los valores morales de la familia, ¿no? En que no se toque a la familia, en que no se meta dentro de estos ambientes de intimidad, ¿no? Que tanto Pedro Pablo Kuczynski como Vizcarra y como Sagasti quisieron vulnerar, ¿no? Es más, acaba de discutirse en el Congreso que se investigue penalmente a un exministro de Educación porque durante su gestión se imprimieron
volúmenes de textos escolares que incluían links para unas páginas pornográficas, Caray. ¿no? Eso pues alteró a mucha gente. Entonces, no se sabe con exactitud quién podría ganar unas elecciones, porque serían muy reñidas, estarían sumamente, serían sumamente polarizantes, y créeme, si aparece un Castillo, peor todavía, pero con un perfil de liderazgo que este hombre no tiene, la gente de derecha, en su afán de querer perjudicar a los caviares, van a votar incluso por él. La rabia a los caviares es mayor que la rabia. Sí, dentro de la derecha conservadora, la rabia hacia los caviares es mayor que hacia la izquierda misma. Y tú lo puedes ver en este momento incluso, cuando el ministro de Salud, por más que debería salir porque no es idóneo para el cargo, pero permanece ahí por alguna razón que en verdad no sabría entender por qué, pero el hombre ha dicho que va a investigar a los caviares en el Ministerio de Salud y sus consultorías. Entonces, todo se vuelven micropeleas, ¿no? Claro. Mientras Castillo está pasando piola, ¿no? Está ahí como que... ¿no? Pero el 28 tiene que responder, ¿no? La otra semana. Eso es lo otro, sí, ya con eso terminamos, Rodrigo. ¿Cuál es el pronóstico al 28? O sea, por lo menos esta segundo intento de moción de vacancia tiene más fuerza que el primero, pero todavía no pareciese que están todos los votos, porque esto tiene que pasar a votación. O sea, eventualmente esto termina en un mundo ideal, en una votación donde Castillo, ¿cuántos son los votos que tienen que recabarse para que Castillo sea vacado? 87. Y no pareciera que los tienen todavía. No pareciera que los tienen. No, no los hay. No los hay. O sea, Montoya, el congresista Montoya, que es el promotor justamente de la vacancia, él ha declarado el día martes de esta semana que no cuentan con los votos, ¿no? Pero que tienen 76. Okay. Aún así se necesitarían 11, pero él sostiene e insiste en que estos votos se van a conseguir con el proceder de estos días, hasta el lunes 28, porque Castillo es alguien que alimenta la moción de vacancia. Yo no sé muy bien qué tan cierto sea esto. Yo creo que es un nuevo intento de la oposición para asustar a Castillo, ¿no? Y sobre todo para que responda, ¿no? Todavía no se sabe el pliego de preguntas que se le van a hacer. Él dice que va a ir, puede que no vaya, porque él siempre miente, puede que vaya solo su abogado, ¿no? Claro. Y se arme un espectáculo, y se la pasen horas debatiendo, y no se llega a nada, pero Castillo cada día se desgasta más. Y eso sí es lo importante señalar. O sea, el desgaste político de Castillo a nivel de popularidad está a niveles estratosféricos. Eso no influencia en que él pueda salir, pero el desgaste o el roce que tiene con sus aliados políticos, que es otra cosa, ya llegó también a cierto límite, porque en su torpeza, en sus mañas, ¿no? Y sobre todo en su torpeza, porque hay muchos políticos que tienen mañas, pero no son torpes. Pero él es tan torpe que solo en tan pocos meses ha evidenciado que en verdad ni para eso sirve, ¿no? Claro. Rodrigo, te quiero agradecer, como lo hice la vez pasada, por esta extraordinaria descripción sobre lo que está ocurriendo en el Perú. Nos ayuda además a los hispanoamericanos a situarnos respecto de cuáles son las últimas actuaciones de Castillo y de cuáles son los intereses, sobre todo eso que queda oculto, que es la política tras bastidores que sostiene al gobierno de Pedro Castillo, que hay gente que todavía se pregunta, pero ¿cómo el hombre sigue mandando? Bueno, aquí están un poco las explicaciones de por qué Pedro Castillo está allí y por qué todavía no termina de colapsar su gobierno. Rodrigo Saldarriaga es periodista peruano, ustedes lo pueden leer habitualmente en la Gaceta de Liberofera, también está en Twitter, creo que tu Twitter es @rodsalva, Rodrigo Saldarriaga en Twitter. Bueno, nosotros nos vamos, queridos amigos, muchísimas gracias por estar acá nuevamente, nos vemos en la próxima.